Bueno, muchas gracias a todos. Hemos cumplido, eran las 10:10 cuando acabábamos y ha sido -10. Luego hemos ganado tiempo para el auditorio. Yo, mientras pensáis que preguntáis y tal, voy a lanzar una serie de preguntas a la mesa para dar tiempo a que podáis formular las vuestras. La primera es: ¿a Teruel existe? ¿Alba? Sí. Porque lo que has planteado parece muy fresco, ¿no? Pero por la trascendencia de lo que tratáis allí, y lo has dicho muy bien, no son terapias, no es terapia de grupo y tal, sí que de alguna manera os marca un poquito la metodología, la estrategia, pero entiendo que tendrá que haber algún equipo detrás, que os juntéis, que preparéis eso tan fresco y tan espontáneo, y a mí me gustaría que nos dijeras algo de eso, o sea, cómo llegáis de pronto al café, porque antes habréis tomado otro a alguien, ¿no? Hala, cuéntanos algo. Algunos, sí. Bueno, la verdad que hay un equipo súper potente detrás de todo esto, ¿no? En este caso, en nuestro caso como CEA, ayudamos y estamos metidas en esto de los Díaz Café, pero bueno, esta idea salió de una de ellas, como he dicho, de la Asociación Española contra el Cáncer, y con todas las entidades que hay. Unos trabajan más en uno de los puntos, otros en otro, ¿no? Al final es, como digo, un equipo muy potente, pero sí, antes de hacer estos Díaz Café, nos reunimos, porque no siempre es todo tan espontáneo, ¿no? Al inicio cuesta hablar un poco y a ver si alguien, pues no sé, ha visto una noticia y quiere hablar. Entonces, sí, cada vez que vamos a hacer un Díaz Café nos reunimos, tratamos algún tema que pueda estar relacionado con lo que tenemos alrededor. Pues ahora mismo, si tenemos el día 1 de noviembre, ¿no? Todos los Santos, pues intentamos que sea algo cercano a esta fecha. Para Navidades tendremos otro, pues también intentaremos enlazar algo con las Navidades, pero siempre, como digo, alrededor del tema de la muerte. Pero sí, es un tema que trabajamos de antes, buscamos, vemos qué nos parece mejor o peor, qué podría calar un poquito más y lo que podría hablar y hacer hablar, ¿no?, a los demás. Lleva un trabajo, sí. Perfecto. Tengo ya 3 preguntas, voy a dar tiempo todavía a alguna más. Para Nieves, porque me ha gustado mucho lo que has dicho, lo de dar malas noticias, porque generalmente son malas. La formación, yo creo que aquí eso lo tenemos todos muy claro, que la formación es importante, pero yo siempre cuando estamos tan de acuerdo en esto, a mí me surge un interrogante, ¿no? O sea, ¿cómo sensibilizar para que la gente entienda que se debe de formar en esto? Porque claro, sí, es muy importante. La gente solo se da cuenta cuando le llega el toro, ¿no? Cuando tiene que informar. Nosotros en emergencia hospitalaria muchísimo. Entonces lo tenemos muy incorporado. Vas a una casa, hay un paro y tienes que ir informando cómo va el paro, y entonces yo diría, vale, estamos de acuerdo que hay que saber informar, que hay que formarse, pero ¿cómo sensibilizamos a la gente para que vea el problema antes de que llegue el toro y le coja? Ahora cuéntanos, Nieves, no sé si esto se puede pasar. Sí. A ver si no lo arranco. A ver, sí que lo que dices es lo más importante, que la gente, los profesionales, tengamos interés en formarnos. Me parece que en general en los comités de ética tenemos la experiencia de que cuando se convoca algo de este tipo, algo formativo, que a veces se titula «Cómo dar malas noticias», puede ser desde grupos de comunicación, por ejemplo, en medicina de familia los hay, a comités de ética. ¿Qué ocurre? Pues que van los que están interesados en el tema, y a los que les haría más falta generalmente no acuden. Entonces se trata, pues, las personas que tienen interés, que cada una lo vaya hablando en su trabajo, si tiene residentes o gente que entra nueva a trabajar en el servicio, pues como mejor se aprende es viendo, entonces que lo practiquen. No creo que haya así una respuesta única. Bueno, lo entendemos. Vamos a dejar a descansar a Nieves, que aquí ya tiene una. Acordaros de a quién las dirigís, a Enric. Ahora voy a por ti, venga. Adaptación de los procedimientos CEICA. Dice, ¿cuáles son los plazos previstos para la adaptación del procedimiento CEICA para la aplicación de la Ley 8/2021? Perfecta, de concreta y de todo. Enhorabuena. Hola, Enric, cuéntanos algo.
Es una pregunta, además, muy bien redactada. Me parece que ha estado muy acertado. En realidad, ya estamos preparados para recibir los ensayos y empezar a trabajar con ellos. Estamos con los procedimientos cambiados y tiene que plantearnos una investigación. Mira a María directamente porque yo creo que no me estoy equivocando demasiado, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Que vengan y que investiguen con personas con discapacidad es la mejor noticia que podemos tener. Venga, otra pregunta nos dice a quién va. A ver quién coge este toro. ¿Qué principios deben guiar la toma de decisiones médicas? ¿Qué principios deben guiar, es bastante, la toma de decisiones médicas? Muy bien, Santiago. Me voy a arriesgar. Perfecto, muy bien. Pues supongo que los principios a nivel ético son los 4 que ya conocemos, pero sí que es verdad, y aquí hay momento cuña, que cada vez se habla más de la humanización de la atención asistencial, y una parte muy importante de la humanización es el hecho de la autonomía del paciente. El punto de vista de que clásicamente, ya sabéis que era el punto de vista paternalista médico, pasamos de repente a otro extremo donde apenas se le informaba al paciente y el paciente era un usted verá, y ahora se ha visto que tiene que ser todo con una planificación compartida de decisiones, respecto sobre todo cuando tenemos enfermedades graves o crónicas. Desde el punto de vista de dar, como muchas veces hacemos ya en ética, de dar diferentes opciones que sean plausibles y según los valores, según los deseos que tiene el paciente, valorar cuál se puede adaptar más a él. Hay veces que pueden ser pacientes, me lo invento, desde con una ELA, que ya lo están haciendo, una enfermedad lateral amiotrófica, por el cual acuerdan con él si quieren una PEG, una gastrostomía o una traqueostomía o no la quieren, por ejemplo, o tratamientos oncológicos que hacen en oncología, que hablan con el paciente para ver si poner una quimioterapia paliativa o no, o un tratamiento de confort o algo más intenso. Y yo creo que todo eso incluso se tiene que trasladar a niveles más del día a día, que es algo que a veces falla en el sistema sanitario. Ya que estás tan preparadico con el micrófono, no lo dejes. Y es una pregunta para ti, Santiago, y yo creo que también para José Manuel. Habéis hablado los dos de la importancia de la historia clínica electrónica. Y en concreto tú, José Manuel, has hablado de la emergencia y a veces parece que no tenemos ese acceso. Hoy en día en la emergencia hospitalaria, o bien por el CCU del 061 o nuestra central, también podemos ver la historia clínica electrónica o en la tablet que llevamos en la ambulancia. Con lo cual ahí tendríamos que ir a lo que hablabas, qué importancia tiene el reflejar todo en un documento que es fundamental, porque atendemos a alguien, nosotros más que lo atendemos bajo, vamos, lo decía antes, bajo presión total, pero siempre hay un tiempo para mirar los documentos, no tienes tanto que llamar al juez como que mirar lo que tenemos acceso, ¿no? ¿Qué comentarios hacéis los dos, José Manuel y Santiago? Venga. Hombre, es más fácil analizar la historia clínica y si están bien redactados los documentos y las últimas voluntades que preguntarle a su señoría. Quiero decir, porque además a su señoría le vas a tener que llevar precisamente eso, porque si no, el juez no tiene elementos, que es lo que pasó precisamente en el caso Pindomulla. Es decir, que el juez no tenía elementos para decidir y los que le tienen que ayudar, que era el médico forense, que tampoco tenía ningún elemento, y el fiscal no tenía ningún elemento para tomar una decisión, cuando precisamente la paciente había hecho ejercicio de su derecho y había registrado formalmente y había insistido reiteradamente sobre esa cuestión. Entonces, lo que tiene que haber es una coordinación y un acceso, bueno, lo acabas de decir, a través de los instrumentos que vosotros tenéis y demás, para acceder a la historia clínica o al registro de últimas voluntades, porque si no, ese derecho pierde eficacia, porque tampoco, en situaciones médicas de emergencia, tampoco se pierde ese derecho. Entonces, es verdad que hay un equilibrio, hay que ponderar muy bien porque hay una línea muy delgada, ¿no? Pero hay que hacer todo lo posible y en un momento dado, frente a un problema posterior, tendrás que acreditar que has hecho todo lo posible para conocer cuáles son las últimas voluntades de ese paciente, ¿no? Sí, perdona, si además tienes a los familiares al lado que te lo está diciendo el artículo 9.2 de la Ley de Autonomía del Paciente, te dice que no tienes que pedir consentimiento informado en situaciones o de salud pública o de emergencia vital. Siempre y cuando no sea posible preguntarle a los familiares. Si los tienes ahí, está claro. Y es complementario, es lo dicho.
que muchas veces es cuando hacemos documentos voluntarios anticipadas o planificación de decisiones, siempre es menos, a veces más es más, desde el punto de vista de que no está de más pasarse reflejando lo que realmente quiere el paciente para incluso luego al representante del paciente quitarle un poquito menos de responsabilidad, porque hay veces que incluso nos ha pasado en documentos voluntarios anticipadas, una demencia ponía que ella quería la eutanasia en el momento en que ella no pudiera comer de su mano. Y dices, ¿y eso qué quiere decir exactamente? Entonces, es un ejemplo, pero desde el punto de vista de hay que reflejar, y lo que no se refleja, lo que no se registra es que muchas veces no existe. Vamos a pasar el balón a la otra banda, a Raúl. Mejor que el Zaragoza, que vamos fatal. Raúl, ¿han aumentado las consultas al CEA tras la formación? ¿Qué nos dices? Bueno... Vaya. A ver. Bueno, siguiente pregunta. Es por decir, no. Sí que es cierto, podríamos decir, sí, ¿vale? Pero partiríamos de que si el año pasado hubo una, pues este año llevamos dos. Entonces sí, ha aumentado, ¿vale? Pero tampoco aquello de que haya sido algo exponencial, pero sí, la respuesta debiera ser sí. Me lo he pensado mucho, pero sí. No sé si te financio, no sé si te sigo financiando. Bueno, hay que seguir intentándolo. Por supuesto que sí, lo que hacéis es muy importante. Enrique, ¿se ha planteado el CEICA formar a estudiantes universitarios? Hablan de la Ley 821 e investigación. Bueno, el CEICA suele tener cursos y seminarios durante todo el año y os puedo garantizar que va a haber formación para todo aquel que lo necesite. Bueno, vamos a pasar Nieves, Alba y Nieves. Venga, ahora te lo paso. ¿Cómo debe trabajarse con los familiares la ruptura del pacto de silencio? Entiendo que llevar a cabo la acción formativa sobre el paciente tiene impacto en los familiares o cuidadores. ¿Sí? A ver, casi no he nombrado a los familiares, pero efectivamente los familiares tienen un papel muy importante para el apoyo del paciente y ellos también tienen además sus necesidades, ¿no? Y sus expectativas. Entonces, a ver, para intentar ser concreta, ¿cómo debe trabajarse con los familiares la ruptura del pacto de silencio? Yo diría que lo primero es que no hay que hacer un pacto de silencio, sino que, para no tener que romperlo, sino tenerles bien informados, incluso preguntar ¿qué les parece a ustedes que debe saber su familiar? Y después, con lo que el médico piense, que por cierto, otra cosa que no he dicho, que debe transmitirlo a todo el equipo, porque después el paciente va a preguntar no solo a su médico, sino a cualquiera casi que pase por allí si tiene esa preocupación y no se ha quedado conforme con las explicaciones. Entonces yo diría que no hay que hacer pacto de silencio para no tener que romperlo, y luego dice contando con llevar a cabo la acción formativa sobre el paciente tiene impacto en los familiares. Pues claro que tiene impacto en los familiares. Entonces yo diría no hacer pacto de silencio, contar con los familiares desde el principio y tratar de transmitirles que lo mejor para su familiar es que se le vaya informando poco a poco, bueno, y según las circunstancias, por supuesto, pero que sí, hay que trabajarlo, hay que hablar con ellos. Pues como lo estás haciendo también, te voy a hacer otra pregunta, ¿qué te parece? Vamos a ver. Dice, en esa conspiración del silencio se considera el privilegio médico que conoce profundamente al paciente para no informar suficiente al mismo. Bueno, en la ley de autonomía, esto del privilegio terapéutico cada vez se utiliza menos. De hecho, por eso se llama privilegio, porque el médico decide no informar al paciente, pues, por ejemplo, imaginaros una persona que tiene una depresión clínica confirmada y que si se le informa de una mala noticia, se considera que no va a poder superarla, pues entonces, a ver, en esa se considera el privilegio que conoce profundamente al paciente, perdón,
no informar suficiente, pues lo que he dicho, el privilegio terapéutico se aplica en muy pocos casos y efectivamente el médico tiene que conocer muy bien las circunstancias del paciente más que por pacto con los familiares, porque vea y se asegure de la situación en que está. Venga, te dejamos descansar y nos vamos para Teruel. Alba, ¿estás preparada? Venga, pues vamos contigo. Dice, ¿hay muerte café en Zaragoza, Huesca? Una pregunta. Otra. ¿Qué porcentaje de pacientes terminales, personas no enfermas, acude? 2. 3. Reflexión. Posiblemente hay miedo a la muerte porque falta la dimensión espiritual, vida más allá de la muerte. Sí, eso te repito, Alba. Sí, la primera era si hay en Zaragoza, Huesca, que eso es fácil, y el segundo, ¿qué porcentaje de pacientes terminales y personas no enfermas, o sea, cómo estaría esa estadística o ese balanceo, ¿no?, acude a este café? Y luego, si hay miedo a la muerte y falta la dimensión espiritual, o podríamos añadir de otro tipo, de trascendencia o de lo que sea, vida más allá de la muerte, ¿no? Vale, pues realmente de la primera pregunta no tengo ni idea. Espero que algún compañero me pueda decir algo. Comentar, desde la Asociación Española contra el Cáncer sí que se ha hecho alguno en Zaragoza, y luego desde la Sociedad Aragonesa de Cuidados Paliativos, CUSIRAR, estamos planteando realizar alguno también en Zaragoza más adelante, precisamente siguiendo el Teruel con pasión, que lo estáis haciendo también y que es espectacular lo que estáis. Muy bien, Santiago de Teruel. Alba, venga, sí, contesta la segunda. Sí, vamos muy bien. No, está muy bien este compinchamiento que hay aquí, ¿no? La segunda, si nos dices algo. Sí, la segunda pregunta, la del porcentaje de pacientes terminales, ¿no? Y ponía, y personas no enfermas. Realmente, en una de las, bueno, donde las encuestas, que lo he pasado rápido, eso lógicamente no se pregunta, pero sí que puedo decir que acuden personas, por ejemplo, relacionadas a nivel sanitario, profesionales sanitarios y no sanitarios, que les interesa el tema y que no tienen ningún tipo de patología, pero sí que están como, digamos, más sensibilizadas o se interesan en todo este tema desde que salió la ley de eutanasia. Entonces, a raíz de esto y de que, bueno, pues en Teruel estamos metiendo estamos haciendo bastante trabajo con el tema de planificación, de documento de voluntades anticipadas, al saber todo esto y saber que en algunos momentos sí que hablamos de estos temas, oye, pues les interesa. Entonces, pacientes terminales como tal, yo de las veces que he ido, porque por trabajo igual no he podido ir a todos, no he conocido a nadie. Personas con igual patología que no te la hayan querido decir, pues podría ser. Y personas que simplemente por, como ellos dicen, es que en otros sitios no se puede hablar de esto y aquí no me siento juzgado, ¿no? Entonces, me parece un muy buen sitio, ¿no? Así que yo realmente diría pues que tenemos un poco de todo. Y a la tercera pregunta del miedo a la muerte, más allá de la vida espiritual, bueno, sí que es verdad que, como he dicho, es respetable todo lo que se dice. Ha habido momentos en los que, pues sí, alguien igual te ha podido decir, pues yo es que he tenido tal presencia o yo he tenido, ¿no?, una vivencia de tal. Se escucha, se respeta y oye, quien comparta esos mismos pensamientos, pues adelante, ¿no? Para eso está el grupo, para hablar, o otra persona decir, oye, pues yo no lo veo, o no he visto nada, o no lo comparto, ¿no? Como sí, decimos, Alba, siempre con el respeto, pero sí. Quizá el tema esperanza, que a lo mejor se quería decir dónde la gente funda la esperanza, ¿no? Si tenéis vale. esa clave, claro, por sacarlo claro, del ámbito de si ha tenido una no sé qué, ¿no? Claro, de esperanza. ¿Cómo funda la gente la esperanza o cómo lo ves tú? Yo creo que el poder hablar, que se sientan comprendidos y tengan un espacio donde no se sientan juzgados y se hable con tanta naturalidad de la muerte, sí que les da no una esperanza de vas a vivir más, sino una esperanza de voy con mayor tranquilidad cuando me pase, porque al final nos va a pasar a todos, ¿no? Entonces les da una mayor tranquilidad. No sé si lo llamaría esperanza, sino sí, tranquilidad, sí.
Sí, he respondido a ello. Sí, y bien. Mejor que la primera pregunta. Sí. Pero la primera pregunta, como siempre hay gente, te aportan esto. Dice, muy buena experiencia en Huesca. Se están organizando desde el año pasado cafés por tertulias organizadas por la Asociación de Huesca Compasiva. Bueno, por aportar algo. Como tengo olvidadica aquí, aunque tengo 2 preguntas aquí en cola que se dice de salida, ¿no? Me sabe malo que no, con Marta no le estamos preguntando algo, ¿no? Y yo sí que te quiero preguntar, porque como yo siempre trabajo bajo presión, o vivo bajo presión, o no sé, o todo bajo presión, ¿tú crees que de verdad lo que has dicho, vamos, lo creemos, voy a formular bien la pregunta, está claro que trabajar bajo presión puede condicionarnos de cara a una manera de trabajar éticamente, cuidar muchas cuestiones que no se cuidan, pero nosotros que trabajamos en la Ubimóvil bajo presión, siempre tenemos claro que solucionamos lo estrictamente técnico y médico, pero siempre nos ha dado tiempo a coger la mano después, siempre que quieran. Bueno, esto de coger la mano también ha evolucionado en el tiempo, no sé, a tener conversaciones, y hablo de poco rato, pero muy intensas. Quiero decir, entonces el problema está, desde luego, en la bajo presión, pero ¿solo es en la bajo presión o es que no hay una concienciación clara de que tenemos que abordar los aspectos humanos cuando estamos bajo presión? Bueno, pregunta sin duda alguna, como os he dicho, creo que estipular un tiempo es muy difícil, ¿no? Pero creo que estoy contigo en que muchas veces lo que no abordamos es el plano humano de las personas, ¿no? Y esto es lo que muchas veces nos hace falta, ¿no? Que muchas veces nos enfocamos mucho en el plano físico y nos olvidamos muchas veces del plano humano, que creo que yo, por lo menos que me dedico a la geriatría y a los pacientes paliativos, ¿no? Muchas veces es mucho más importante ese plano, ¿no?, que el plano físico. En el plano de emergencia no me ha tocado trabajar nunca, sé que es un plano totalmente distinto porque al final hay que trabajar a lo que toca. Seguro que os da tiempo de acompañar, pero es verdad que nosotros en el día a día echamos en falta ese tiempo de muchas veces de poder acompañar a los pacientes, de poder sentarte y no ponerle un límite al paciente y tener que coger el teléfono porque te están llamando de otra habitación o porque sabes que después de este paciente tienes que ver otros 13, otros 14 y sabes que no le puedes dar el tiempo que realmente necesita cada paciente. Pues ahora una pregunta, gracias. Una pregunta para Nieves y para Alba, compartida. Dice, ¿se hace formación reglada a los profesionales de la salud durante los grados universitarios? ¿Se realiza café en centros sanitarios de Teruel dirigidos a los profesionales? Bueno, uno es para el del café para ti, Alba, y Nieves, te paso esto. Bueno, yo esto lo sé no porque participe ahora, sino en los grados universitarios, en distintas universidades, no en todas, se da formación en bioética y concretamente en Zaragoza el profesor Rogelio Altisent, que lo habéis visto al principio, titular de la Cátedra de Bioética y Profesionalismo Médico, lleva años impartiendo este tipo de conocimientos y también hay una asignatura o una parte de la asignatura sobre comunicación que se... no quiero extenderme perfecto. Más ahí, que hay varias... Alba, lo que te decían, en los centros sanitarios tenemos café del tuyo. En los centros sanitarios es complicado sacar una hora para hablar de esto. Sí que es verdad que el día de la enfermería se lleva haciendo 2-3 años, puede ser, no lo recuerdo. Sí que vamos a los hospitales y bueno, pues en vez de echar el café, ¿no?, en la planta y rápido, nos intentamos juntar bueno, pues los profesionales, ¿no?, como para celebrar este día y decir, oye, pues estamos aquí, vamos a echar un café juntas, ¿no? Pero bueno, respecto a este tema y para hablar sobre algo tan, tan profundo que necesita su tiempo, es complicado, así que no, por ahora no. Santiago, van por ti. Y dice, ¿y si Ana y Luis no hubieran contado con el tratamiento en la clínica privada? ¿Podría disminuir la confianza si posteriormente piden la historia clínica electrónica y le han escrito lo que pidieron que no costara?
O sea, ¿qué pasa si no? Lo has entendido, ¿no? Vale. En principio, a ver, en este caso, o lo que esto, como hemos comentado, a muchas veces hace falta pues mediar y comentar desde la honestidad lo que se puede y lo que no se puede hacer. En este caso en concreto, yendo a la historia, sí que, por ejemplo, cuando justamente coincidió, cuando me hicieron la proposición, yo simplemente historié, puse en la historia clínica que había un asunto que tenía que preguntar con el comité de ética en espera de tener respuesta porque era algo que dudaba, y justo en ese momento la paciente tuvo una complicación que tuvo que ir a urgencias y allí el propio su marido ya dijo lo que había precisamente porque si tenía que ver o no con la complicación. Yo creo que si no hubiera pasado esto, es verdad que la mala cara, por decirlo así, de la familia o del marido, de la situación, hubiera sido una situación tensa, pero también es verdad que, pues como nos toca muchas veces a los sanitarios, sacar todas las habilidades de comunicación, sacar todas las habilidades de empatía e intentar que esa relación médico-paciente o sanitario-paciente se degrade lo mínimo posible. Para José Manuel, te dicen, respecto a la toma de decisiones con testigos de Jehová, en Aragón, el Comité de Bioética de Aragón hizo un protocolo o lo estableció, su comité de ética lo conoce. Representante para ti, era simplemente eso, más parece una aportación, ¿no?, que una pregunta, que tenemos un protocolo. Bueno, dice Teruel, ¿no crees que cuando la persona sabe que se va a morir, la conversación debería ser íntima y confidencial? En caso de paciente terminal. Y dice, caso Pindo, o sea, casi seguimos con el caso Pindo y ya enlazamos con Alba. Si no se realiza transfusión y muere, ¿la paciente hubiera sido éticamente correcto? Sí. Me dice que sí. Y entonces, Alba, me contestas, ¿no crees que cuando la persona hablan de en vez de estar poniéndolo en común, si exige algo de confidencialidad? Sí, a ver, realmente estos cafés son para hablar alrededor de la muerte, no para hablar con una persona cuando se le acaba de dar un diagnóstico. Eso es completamente diferente, ¿no? Eso, lógicamente, sí que precisa su confidencialidad, su intimidad, y no sería el espacio correcto, pero como hemos dicho, no es un grupo de ayuda, no es un grupo de diagnóstico, ni es un grupo para decir una cosa así, ¿no? Es simplemente un grupo distendido donde hablar alrededor de la muerte sin meternos en nada más allá. Por lo tanto, no sería el espacio, pero no se trata eso en estos cafés. Bueno, ha debido ser por sacar el café, que te preguntan mucho, espera, Dice, ¿qué edad tienen esas personas que van al café? O sea, ¿qué media de edad dirías que hay, Alba? Sí, pues una de las preguntas que tenemos, saco el móvil un momento porque lo tengo aquí, únicamente las 30 que tenemos recogidas, es una media de edad de 41,45 tenemos. Entonces sí que es verdad que dependiendo de los grupos hay gente más joven, o tenemos personas jubiladas que les interesa este tema, o porque han trabajado ha venido algún filósofo, algún médico, y les interesa hablar de esto. Y también tenemos personas jóvenes porque se ha hecho grupos con personas de la universidad, y al tocar, ¿no?, hacer estos grupos en la universidad, luego han querido venir a los cafés. Entonces, digamos, una disparidad bastante grande. Hay una aportación que no es esa aportación o casi merece un comentario, ¿no? Dice, comunidades pasivas, 2 puntos. Estamos en una sociedad independiente, hablamos con el móvil, bueno, creo que más sería individualista, ¿no? Hablamos con el móvil, inteligencia artificial. Dice, ¿seremos compasivos en esta sociedad futura? Quiero decir, ante la tecnología, y parece que agudiza la individualidad en esta sociedad, ¿qué posición tiene precisamente esa acción comunitaria del café? Yo creo que sería así, ¿no? Pues esto sí, entre la reflexión y la pregunta es algo complejo, y es verdad que levantar el móvil de la pantalla nos cuesta, y si a esto le sumamos tener que hablar de un tema, como vemos o como he dicho, ¿no?, que sigue siendo tabú,
y que nadie quiere hablar de esto. Yo, ¿para qué voy a pensar en la muerte? Sí, espero que aún me quede mucho. Pues es muy complicado. Entonces, yo creo que esta manera distendida, ¿no?, de hablar y no es verlo de una manera negativa, sino al revés. Vamos a hablar por quitar, oye, pues este miedo, esta intranquilidad, si te surge alguna duda y nosotros estamos aquí, ¿no?, y tenemos los conocimientos, ¿por qué no te vamos a ayudar? Pero es más fácil, por ejemplo, ver un vídeo en YouTube que me haga reír a hablar cara a cara con algo que me haga reflexionar. Entonces eso sí que nos está costando un poco, ¿no? Nos cuesta en general a la sociedad. Entonces, bueno, pues aunque sea con estos cafés o alguna actividad más que queremos hacer este año, bueno, pues a ver si podemos ir abarcando a más gente. Pero sí, es una sociedad compleja para poder hacer todo esto. Con lo que has dicho, yo no se me va a escapar una pregunta para Nieves, que antes en un momento dado recuerdo así, que decía hay que saber lo que sabe el paciente, aparte de lo que quiere saber, ¿no? ¿Qué incidencia tiene Internet hoy en día y todo lo que le dice la frutera, el carnicero? Ayer en Bomberos, por ejemplo, me dijeron, tengo tal, hizo el diagnóstico y lo había hecho un bombero, entonces ahora le llamo yo doctor Javier X, no lo voy a decir porque tal, ¿no? Esa competencia que todo el mundo sabe de enfermería, de medicina y de todo, vamos, de medicina sabe todo el mundo. Sí. Pero esto, ¿cómo supone? Porque los de intensivos te cuentan que es mucho más difícil también informar a las personas, porque antes en intensivos entendían que estaban en un sitio difícil y que podía morir, y ahora cuando tú a alguien le dices que fallece, te dicen, pero se ha muerto. Que si a nosotros nos pasa, vamos a una casa, resulta que haces una RCP, cada 10 minutos, en los 20, 30 minutos que hacemos de reanimación, yo salgo, sale mi compañero y informa, la sientas a la persona, le dices, mire, estamos haciendo todo, está intubado, es como un hospital, pero no respira todavía por ella y tal. Bueno, y cuando crees que es que el día que, a lo mejor con 90 años, con todos mis respetos para la edad, que yo ya me acerco. Y le dices, se ha fallecido ya, se ha muerto, vamos a ver, ¿no? Yo creo que tú, Armando, lo has contestado ya. Ahora Internet tiene una presencia altísima de consultas que no saben, personas que no tienen idea de la bibliografía y que entonces consultan, y lo peor es que sale indiscriminadamente cualquier cosa, y sobre medicina yo no sé cómo se las arreglan, salen antes los peores pronósticos, y a pesar de esto no deja de haber los comentarios que has dicho de la frutera, la vecina, sí, estamos en la sociedad que estamos, entonces hay que intentar dar confianza a los pacientes y a los familiares, que expresen las dudas que tengan. A veces la gente sí que te dice, bueno, he mirado por Internet, ya sé que es lo peor que puedo hacer, pero he mirado, pues lo mejor es que te digan las dudas. Y sobre lo que has comentado de ya se ha muerto, a mí también no deja de impresionarme, digo, no sé si es que lo hacemos mal, a veces te parece que estás informando con palabras muy conocidas y de una forma, pues, lo mejor que sabes, y las personas yo creo que a veces se bloquean rápidamente en la primera parte y no siguen, en fin, que hay que seguir intentándolo. Esta pregunta yo creo que es para los que no sois sanitarios, a lo mejor, y que no lo digáis varios, ¿no? Dice, ¿creéis que hay poca sensibilidad entre los sanitarios para acceder a instrucciones previas? Mojaros, venga Raúl, que has hecho caras, venga. Repíteme, por favor, si hay... Perdón, que si hay poca sensibilidad, o sea que si nos importa poco ver lo que... A ver, las instrucciones previas del paciente... Yo no creo que sea falta de sensibilidad. O tenemos esa soberbia de yo digo, yo hago. No, a veces a lo mejor es falta de práctica o desconocimiento, ¿no? No hay la costumbre, esto así como te llega un paciente que no se conoce de nada, así que se recurre a la historia clínica, hay esa costumbre, pero yo creo que el hecho concreto, unas voluntades anticipadas, quizás lo que nos falta
sea la costumbre. Yo no creo que falte sensibilidad ni que sea soberbia, pero a lo mejor nos ocurre también, si estamos hablando de un momento crucial, un momento rápido, una persona, hay que tomar decisiones rápidas y falta esa costumbre de decir, el primer paso es mirar si hay algo registrado. Bueno, 3 preguntitas también. Sí, hombre, claro. Yo quería decir que lo he dicho antes, y además es que tiene que ver mucho con la sentencia de Pindomulla, es que la efectividad del derecho de autonomía del paciente se sustenta sobre la efectividad de las instrucciones previas. Si no sirven para nada, el derecho del paciente no existe, no es efectivo. Es que es nuclear. Entonces, yo creo que no se trata de un tema de sensibilidad, es que es una obligación. Quiero decir, comprobar las instrucciones previas y las voluntades anticipadas, porque si se hacen en contra, luego ya no tiene remedio. Es decir, y a esas personas se les ha vulnerado un derecho que a lo mejor a nosotros, en nuestra sensibilidad, no nos parece importante, pero para esa persona sí que lo es. Porque aquí tampoco podemos jugar a la graduación de los derechos. Cuidado. Es decir, porque claro, las instrucciones previas según en qué se basen, pues me pueden parecer más o menos ellas, no, oiga, no, que son todas iguales. Es decir, podrás estar o no de acuerdo en lo que el paciente ha puesto en esas instrucciones previas o por qué rechaza ese tema. Pero está ejerciendo un derecho que lo tiene reconocido, ¿no? Entonces, es un tema importante. Es verdad que a veces, y es lo que pone de reflejo el supuesto del caso Pindomulla, donde pese a que se había registrado formalmente, donde había una declaración notarial, donde se había manifestado, donde estaban los familiares y demás, se hicieron caso por acción u omisión, es decir, se hizo caso omiso de unas instrucciones previas, ¿no? Y así lo ha declarado el tribunal, ¿no? Entonces yo creo que es importante porque si no se toma conciencia de las voluntades anticipadas y las instrucciones previas, no hay base para garantizar la efectividad de la autonomía del paciente. Cuando has comentado esto, José Manuel, se me ha ocurrido una cosa que antes, según iban hablando, y era para Enric, ¿no? Porque hablaba de las acciones que hacen para que se aplique la ley. Y es verdad, es fundamental llegar a que se legisle, pero luego todos tenemos la sensación que en todas las leyes hay que hacer un esfuerzo, y es lógico, para que esa ley sea efectiva, ¿no? Sí. Mira, sería tan fácil, en este caso, que es muy significativo el caso Pindomulla, si el juzgado podría haber accedido al registro de voluntades anticipadas, hubiera estado solucionado. En lo tuyo está claro, pero yo hablo de la aplicación de vuestra ley, que has dicho que hacíais acciones para que se aplicara la ley. Cuéntanos alguna, anda. Claro, la cuestión ahora es aterrizar la ley 8/2021 a la realidad de la investigación en el CEICA. Entonces, primero, respetar la autonomía del paciente y respetar sus decisiones. La cuestión ahora es que hay un colectivo en el cual no se está preguntando jamás. Estaban tutelados y se firmaban por terceras personas y ahora hay que preguntarles. Y entonces, para preguntarles, no puedes coger y preguntarle y decir, bueno, ¿te apuntas a la investigación? No puede ser. Tienes que trabajar y darles los apoyos especializados necesarios para que esta persona entienda qué es una investigación, qué es lo que esperamos de él, qué objetivos tiene la investigación. Y para ello debemos de contar con los profesionales que conocen a esta persona, porque cada persona va a necesitar unos apoyos especiales para ellos. La forma de cumplir la ley sería así. Entonces, para ello necesitamos instituciones donde están institucionalizados, no veáis la palabrita, y con ello buscar un facilitador que conoce a este grupo de personas y puede trabajar con ellos. Ya no es dar un consentimiento informado de 2, 3, 15 páginas y que lo lean y que lo firmen, sino que hay que llegar a través de o bien una charla, o bien unas jornadas, o juegos, o lo que el profesional de referencia determine durante el tiempo que sea necesario, y hacer revalidaciones de si lo han entendido o no, porque podemos caer en el peligro de que, como este se ha apuntado, pues yo también, no voy a ser menos. ¿A qué te has apuntado? Pues ni idea, ¿no? Entonces, ni lo sabes tú ni lo sé yo. Esa es la forma de saber y respetar la autonomía, ¿no? Trabajar con los profesionales que conocen a estas personas. Muy bien. Esta pregunta la contestaríamos todos igual, ¿eh? Dice, ¿a las personas les da miedo la muerte o el dolor que hay que sufrir, padecer antes de morir? Vamos, yo te la paso a ti, Alba, pero antes voy a decir una cosa. Llevo 42 años de ver enfermos críticos, os digo que todos. Y yo creo que la experiencia es que todos tienen miedo
Mira, el último que le estalló el patinete, que lo tuvimos, era un 90 y pico de quemado. No me tocó a mí, le tocó a un compañero, pero comentaba que el chaval que murió después le dijo, ¿me vais a dormir? Y nosotros a veces cuando estamos con el paciente crítico, a la gente a veces se reacia a que la duermas, ¿no? Y lo intubes y tal. Y le dijo, sí, dijo, pues pronto, por favor. O sea que, y tú ahora, desde una situación menos crítica, cuéntanos, Alba, de tu café. Bueno, realmente si a ti te preguntan respecto a la muerte y nunca te has parado a pensar, lógicamente sí, tienes miedo a la muerte porque quieres vivir y quieres vivir un montón de cosas, pero es verdad que cuando hay un trabajo detrás y tú trabajas en ello y eres consciente de que esto va a llegar de una manera u otra, pero va a llegar, y yo he trabajado mi proceso de duelo, preduelo, ¿no? Para cuando sea, llegado el momento, lo vas a vivir de otra manera. Es más, gente o personas, yo conozco que están más puestas en este tema, han querido trabajar en ello y se han querido trabajar a ellas mismas, llegados ciertos momentos, ¿no?, que estás peor, dicen, yo pensaba que iba a ser peor, porque han hecho un trabajo previo. Y ese trabajo previo lo que pasa es que no lo queremos hacer, porque cuesta y porque duele. Pero, llegado el momento, en vez de tener ese miedo, yo creo que más miedo sería incertidumbre. ¿Y ahora qué?, ¿no? Pero no vas con ese miedo porque tú has trabajado en ello. Entonces, yo por eso sí que en estos días café es lo que intentamos, que se vayan con algo dentro de ellos para que, bueno, poquito a poco vayan trabajando y vayan con mayor calma o tranquilidad dentro de, bueno, pues que esperemos, ¿no? Siempre esperamos que esto ocurra dentro de mucho tiempo. Miedo si no trabajas, más calma, creo yo, si te has trabajado a ti mismo. Perdón, nos quedan dos preguntitas, una es para Marta, ahora te dicen a ti. Dice, aparte de la falta de tiempo ético, también influye el hecho de que se cambie de profesional frecuentemente. Caso de los médicos de familia en salud pública. Vamos, la pregunta va en eso. Sí, mucha presión asistencial, pero ¿qué importa el cambio de profesional? También importa, lógicamente, sobre todo cuando son servicios especializados. Al final, nuestros pacientes necesitan que los profesionales estemos formados en lo que le estamos tratando. Entonces, y sobre todo ya lo que es atención primaria, que son pacientes frecuentes, que es su propio médico de cabecera, que es la figura principal que conoce, entiende toda la historia de ese paciente. Por lo tanto, lógicamente, influye a la hora de atender. No es lo mismo que te atienda tu médico de cabecera, que te conoce de toda la vida, que alguien que le sustituye ese día, que probablemente no le habrá dado tiempo ni de leer, ¿no?, qué es lo que te ha pasado y ni te conoce. Lógicamente, es un punto también para hacer mirar. La última pregunta, si no hay otra, ya así iríamos muy bien de tiempo, aunque habría alguna otra, si queréis, pero vamos, porque estamos a 10 minutos por encima del tiempo. Dice, ¿qué tan lógicas deben de ser las voluntades anticipadas? ¿Cualquier petición debe de ser tenida en cuenta? Ahí lo dejo. ¿Quién coge el reto? Venga. A ver, yo creo que uno de los problemas principales que tenemos hoy en día con las voluntades anticipadas es que se conocen poco, no saben lo que es lo que hay que registrar y es un proceso que actualmente no es fácil. Entonces, lógicamente, debería de tener cabida todo lo que un paciente quiera que sea su trato en la sanidad. Se debería de poder recoger todo aquello que para los pacientes es importante. Bueno, veo que tenéis ganas de café ya, Lo veo en vuestras caras, aunque me dan los focos, pues bueno. Bueno, yo, Raúl, Enrique, Santiago, José Manuel, Nieves, Marta, Alba, daros las gracias y creo que les tenemos que dar las gracias, pues se han portado, y ya lo veis, en 10 minutos no lo ha pasado nadie. Han contestado con matrícula de honor lo que le habéis preguntado. Bueno, vosotros os habéis portado también bien porque habéis cumplido con las preguntas,
Y luego yo creo que lo más importante de todo esto ha sido interesantísimo, aprendemos todos porque aprendes siempre, pero yo creo que los que asistimos a este tipo de foros es la importancia que le damos a la humanización, de sanar, de cuidar y de que nos parezca que la persona humana es algo más que lo dice una amiga mía que lo dice así muy aragonesa, más que un cacho carne, sino que somos muchas cosas, sentimientos y todo lo que cada uno piensa sobre la persona humana. Muchas gracias a todos.